Buenos días. Hay un detalle dentro de esta pasión civil de Jesús, dentro de este proceso civil de la pasión, mejor dicho. Un detalle que ciertamente es un detalle menor, pero bueno, vamos a hacer referencia a él. Me refiero al detalle de la presencia de la mujer de Pilato. Es un detalle menor, pero que también ha cogido pues cierta raigambre o cierta actualidad por el hecho de que haya sido recogido en esa película reciente de la Pasión de Cristo, que muchos de nosotros habremos visto, y eso también ha hecho redescubrir pues ese episodio que está narrado en Mateo 27:19, cuando la mujer de Pilato manda un recado a su marido pidiendo que suelte a aquel hombre porque es justo. Voy a leerlo literalmente. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. No tenemos más que este versículo en Mateo 27:19. Los demás evangelistas no narran este hecho. No sabemos cómo Mateo pues tendría, según las fuentes que él pudo tener allí a la hora de narrar la pasión, él pudo tener acceso a ese detalle. Bien, pero es curioso ese detalle, ¿verdad? Es curioso. Hemos podido hoy en día saber que aquella palabra de la mujer de Pilato pudo hacer en él un efecto grande, que le pudo conmover, porque en toda Roma era conocido que Julio César hubiese evitado un atentado que había recibido, por el que había recibido 23 puñaladas, ni más ni menos, pues en la curia, si hubiese hecho caso a su mujer, Calpurnia se llamaba, que le había dicho a su marido que no fuese ese día a la curia, que había soñado esa noche que iba a ser apuñalado. Y Julio César no hizo caso y fue allí y recibió aquellas puñaladas. Eso sí que era conocido en el mundo romano. Pero bien, por lo tanto quiere decir que aquellas palabras pudieron también conmover a Pilato cuando le dijo: he tenido un sueño, he soñado que este hombre es justo, no te metas con él. Lo curioso del tema es el hecho de que Dios se sirva de la vocación matrimonial de su mujer como un instrumento para llegar a Pilato. Es un detalle importante. Intenta también abrir la mente endurecida de Pilato a través de su mujer. Podría también haberle hecho esa revelación a Pilato mismo en sus propios sueños, como se la hizo a José, para pedirle en sueños: coge al niño y llévalo a Egipto. Bien, pero posiblemente la mente de Pilato estaba demasiado obtusa, demasiado cerrada para que Dios pudiese hacer esa revelación en sueños. También Dios se revela a aquellos que tienen la mente más abierta y más pronto a acoger la palabra de Cristo. El caso es que este pequeño detalle, que ha sido, como os digo, pues muy redescubierto por esa película reciente y puesto pues en boca de muchos de nosotros, nos descubre que también Dios se sirve de la vocación matrimonial para revelarnos sus designios, y que la vocación matrimonial, pues que puede parecer insignificante dentro de la vida de un procurador romano, ¿no? Cualquiera diría: ¿qué más dará? Que sea soltero, que tenga mujer. Pues no. Sin embargo, con el designio de Dios quiere también que su mujer sea instrumento de Dios para llegar a él. Es un detalle menor, pero importante y de actualidad. Otra cuestión de más relevancia es la que hace referencia el Evangelio de San Lucas dentro de este proceso civil de la pasión de Cristo. La presencia de Herodes en un momento determinado del interrogatorio, cuando Pilato dice a quienes le acusan de que él no ve culpable a ese hombre, se le responde: este está sublevando al pueblo desde Galilea. Y él pregunta: ¿es que acaso es Galileo? Bueno, pues entonces ve ahí como una pequeña salvatoria. Estaba en aquellos días, porque era la Pascua, estaba casualmente Herodes presente, Herodes Antipas, ¿no?, el tetrarca de Galilea, estaba presente esos días en Jerusalén, y entonces dijo: bueno, pues mandárselo a él. Era como un gesto de reconciliación entre él y Herodes, que habían tenido sus desavenencias, y él no tenía ninguna obligación de mandarle a ese acusado ante Herodes, puesto que, independientemente de que fuese Galileo, pues uno tenía jurisprudencia, bueno, mejor dicho, tenía jurisdicción para juzgar a aquel independientemente del lugar de procedencia, pero quiso tener la deferencia de que Herodes fuese quien lo juzgase.
Imaginémonos a Jesús ante Herodes, estaba ante aquel que había cortado el cuello de su primo Juan Bautista. Estaba ante el hijo de quien había sacrificado a los inocentes de Belén, aquel que había mandado matar a aquellos santos inocentes. Estaba ante este personaje que se caracterizaba por tener una corte frívola, como también podemos desprender de aquel baile en el que, bueno, pues se le pidió en una bandeja la cabeza de Juan Bautista, una corte frívola, un personaje ciertamente siniestro que había sido comprado por Roma, dándole placeres y dándole una vida cómoda, y para que resultase cómodo para Roma, para poder tener bajo su yugo aquel pueblo, pensando que tenían una autoridad que en el fondo estaba controlada por Roma como un títere de Roma. Un personaje lleno de frivolidad, ante el que Jesús sencillamente opta por callar. De nuevo Jesús quiere dar testimonio en su silencio, testimonio de la verdad. También hay silencios que en el fondo duelen y escuecen en la conciencia, como se ve que allí Herodes se sintió dolido, a mí no me respondes, y quiso burlarse de él. Hay silencios que son la mejor acusación. Y curiosamente, aquel gesto de Pilato de mandarle a Jesús ante Herodes sirvió de reconciliación entre dos personajes, porque existe también una especie de complicidad en el mal. La complicidad en el mal une, curiosamente. Yo te tapo a ti y tú me tapas a mí. Parece como si el mal repartido fuese más llevadero. Es curioso, ¿verdad? Pero eso que ocurrió entre Herodes y Pilato, pasándose uno a otro a Jesús y haciéndose cómplices de aquel mal, de aquella injusticia, también ocurre entre nosotros. A veces, cuando uno obra mal, busca cómplices del mal, busca compartirlo con alguien para que así alivie su conciencia. Bien, de la misma forma también que cuando Pilato ordena flagelar a Jesús, y sabiendo él, según el propio Evangelio de San Juan nos dice, que aquel hombre inocente intenta aplacar a la gente cometiendo una injusticia. A veces uno tiende a cometer una injusticia intentando evitar otra injusticia. Y dice, a ver si flagelando a este hombre aplaco esa petición que tienen de que le mate. Quizás cuando le vean ensangrentado, pues se compadezcan un poco de él y ya dejen de pedirme que le crucifique. El gran error del hombre es ceder al mal para evitar otro mal. Uno cede al mal para de esa forma intentar evitar otro mal mayor. Qué gran error, ¿no? El de hacernos cómplices de la injusticia intentando evitar otra injusticia. El mal llama al mal de la misma forma que el bien llama al bien. Y vemos también en este proceso civil pues este misterio, ¿no? Este misterio de esta psicología de la tentación, esta estrategia del tentador en la que fácilmente caemos nosotros y en la que Herodes y Pilatos también cayeron, esa complicidad mutua en el mal. Y bien, dentro de todos estos personajes que están en torno a la pasión de Jesucristo, que creo que también cada uno de ellos pues manifiesta un poco la psicología de todos los hombres, y nos vemos reflejados en todos ellos, y en parte somos Judas, y en parte somos Pilato, y en parte somos Barrabás, y en parte nos vemos reflejados en tantos personajes. Está también la presencia de aquellos soldados romanos, aquellas legiones romanas que estaban destinadas en Palestina. Son soldados que se ensañan con Jesús, a decir, según los detalles que nos narran los evangelios. Le coronan de espinas, le escupen, le pegan con una caña en aquella cabeza que estaba coronada de espinas, se burlan de él, le ponen aquella capa como si fuese un rey, haciéndole salve, haciéndole inclinaciones ante él. Es el momento de la crueldad también de las legiones romanas. También aquí tenemos que ver pues un hecho pues claramente histórico, ¿no? El hecho de que la soldadesca, especialmente cuando está lejos de su contexto familiar, cuando está en lugares lejanos y tiende un poco a amargarse porque desearía estar en su lugar de origen, y le han destinado a un sitio pues que él detesta y añora volver a Roma, la soldadesca tiende a degenerar, tiende a amargarse.
Es más, hay toda una psicología del hombre que cuando está en manada, cuando estamos en grupo en manada, tendemos a degenerar. Uno por uno, los hombres pues tienen pues más dignidad, pero desgraciadamente cuando nos juntamos en grupo tendemos a degenerar. A veces parece que como si tuviésemos una autoestima propia, como si tendiésemos a valorarnos por la crueldad que manifestamos ante los demás. Los soldados allí tendían a alardear de su dureza de corazón. Y si uno cometía una crueldad, otro todavía lo cometería un poco más. Y sin duda alguna también ejercería pues bastante influencia pues el estar un tanto bebidos, porque también es cierto que se recurre a la bebida como una forma de evasión para que nuestra conciencia también no nos corroya, que nuestra conciencia no nos esté de alguna manera no nos esté corroyendo, no nos esté recordando pues el alejamiento que estamos teniendo de los principios morales en los que hemos sido educados. Parece pues en esta especie de crueldad de la soldadesca romana como si la compasión hubiese sido gesto de debilidad. Tenemos que ser duros, tenemos que manifestarnos duros delante de Jesús. Pilato, que no está en esa situación, ciertamente permite ese pecado de la crueldad, de la soldadesca, lo permite porque está intentando que esa injusticia que están cometiendo con Jesús ablande los corazones de los judíos, cosa que no consigue, porque como hemos dicho, una injusticia difícilmente evita una injusticia mayor, sino que casi llama a ella. El mal va creciendo y al final pide la totalidad del mal en su consumación. Y bien, creo que llegamos al punto culminante en la explicación de la pasión de Cristo. ¿Cuál es la razón última por la que Pilato dicta su sentencia? La tenemos en Juan 19, versículos del 12 al 16. Dice así: desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua. Él les dijo: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Es decir, la causa última por la que Pilato dicta sentencia, sin duda alguna, es porque él no está dispuesto a jugarse su prestigio y su carrera ante el César. Si sueltas a ese no eres amigo del César. Esa fue la palabra clave que venció, que quebró la voluntad de Pilato. Su prestigio, su carrera, el miedo a perder su posición, se sobrepusieron sobre el amor a la verdad. En el fondo, Pilato no había entendido aquella palabra liberadora de Jesús que tenemos en Lucas 17:33. El que busque salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Curiosamente, pues, si terminamos de esta forma la exposición de este proceso civil de la pasión de Cristo, curiosamente no están, aunque las acusaciones en el proceso religioso pues fuesen de tono religioso y las acusaciones en el proceso civil fuesen de tono político, al final fijaros bien que el motivo último, el motivo interior que le mueve a Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín, y que le mueve a Pilato en el pretorio para la condenación, no es tan distinto, porque Caifás tenía celos, tenía una envidia oculta del éxito de ese predicador que predicaba el reino de Dios y se presentaba como Mesías ante el mundo. Tenía celos de su éxito. Y en este caso concreto, Pilato no es que tuviese celos, pero tenía miedo, pavor de perder su prestigio, de perder un lugar de poder ante Roma y perder también ante pues todo el estatus que conllevaba para él pues ese ser procurador de Roma en un lugar. Al final es la vanidad, es el prestigio, ¿no?, el que puede llegar a que cometamos el mayor de los pecados. Vamos pues a concluir esta explicación del catecismo con esta palabra que hemos escuchado de San Lucas 17:33: el que busque salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Alabado sea Jesucristo.